Hola de nuevo, buenos días. Vale, pues ya estamos a punto de acabar el temario. Nos quedan 10 paginitas, 3 temas muy cortitos, tema 5, tema 6 y tema 7. ¿Vale? Ya estamos a punto de acabar el temario de control de accesos y luego nos quedará el de primeros auxilios. Pues bien, este vídeo es sobre el tema 5, que es muy cortito, ¿vale? Página 71, tema 5. Este tema va básicamente de los horarios de cierre. Leo el título. Horarios de cierre de acuerdo con este reglamento y las órdenes vigentes del departamento competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Vale. Tenemos a continuación las dos leyes que siempre rigen, ¿vale? En primer lugar, la ley del 11 del 2009 de 6 de julio de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas. Determina en cuanto a los horarios, en su artículo 30, dos cosas. La primera, por orden del consejero o consejera del departamento competente en la materia, o sea, la persona responsable del departamento público en la materia de espectáculos y actividades recreativas. Una vez escuchado al Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, es decir, un órgano que se creó para ir determinando las diferentes leyes y estrategias, dice, este consejero debe determinarse el horario general de los establecimientos abiertos al público, de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas. Segundo, las órdenes a las que se refiere el apartado 1 deben establecer los criterios, los supuestos y las circunstancias en que los órganos competentes de la Generalitat o de los municipios pueden acordar, siempre de forma motivada, ampliaciones o reducciones del horario general. O sea, básicamente lo que dice es que los horarios generales los debe determinar el consejero competente del departamento. Vale. Segundo, la ley, el decreto. Artículos 70 y 71 del Decreto 112-2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, determina, ¿vale? El decreto determina dos cosas. Apartado A, determinación de los horarios, ¿vale? Aquí algunas cosas importantes a tener en cuenta, porque tiene pinta que son pregunta de examen. Determinación de los horarios. Punto número 1. Los horarios de apertura y de cierre de los establecimientos abiertos al público, de los espectáculos y de las actividades recreativas deben ser determinados por una orden de la persona titular del departamento competente en materia de espectáculos y actividades recreativas, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley 11-2009 del 6 de julio. O sea, lo que nos acaba de decir arriba. Punto número 2. En el caso de aquellos establecimientos abiertos al público que sobre la base de acumular licencias compatibles por varios tipos de espectáculos y actividades recreativas pueden permanecer abiertos de forma interrumpida, deben asegurar que, en cualquier caso y como mínimo, cerrarán 2 horas de cada 24 para realizar las tareas de limpieza y ventilación de los establecimientos. O sea, lo que ya habíamos visto de los regímenes especiales, ¿no? Que pueden permanecer 24 horas abiertos, pero deben cerrar cada 24 horas 2 horas para hacer ventilación y limpieza. Estas 2 horas se determinarán expresamente en la licencia, autorización o comunicación previa. Vale. Punto número 3, que dice el decreto. Los horarios de cada establecimiento abierto al público deben figurar en la placa o rótulo identificativo correspondiente. Pregunta de examen y muy importante. Siempre deben figurar en la placa. Punto número 4. Los establecimientos, los espectáculos públicos y las actividades recreativas en cada momento del día pueden desarrollar las actividades adecuadas a la franja horaria de que se trate, según la normativa de horarios. Vale. Punto número 5. En el caso de terrazas y veladores, el horario es el que determine la normativa de horarios correspondiente a las ordenanzas municipales, o sea, de cada municipio, de cada ayuntamiento, en este caso el de Barcelona, con prevalencia de lo que sea más restrictivo. ¿Vale? O sea, básicamente que los horarios se deben ajustar a las normativas municipales competentes. Vale. Apartado B. Aplicación del horario de cierre. Vale. Y ahora nos viene un párrafo que es importante, lo señala en negrita porque probablemente lo pregunte. ¿Qué nos dice?
A partir de la hora límite de cierre, no se puede permitir el acceso de ninguna persona usuaria o consumidora. No se puede servir ninguna consumición, debe dejar de funcionar la música, deben cesar todas las actividades recreativas o de espectáculo público que se estuvieran realizando, se debe encender todo el alumbrado interior, se debe informar al público de que ha llegado la hora de cierre y de que disponen de 30 minutos máximos para salir si el aforo autorizado es de hasta 500 personas o de 45 minutos si el aforo máximo autorizado es de más de 500 personas, ¿vale? Saber esto, que cuando llega la hora límite se encienden las luces, no se deja entrar a nadie, no se consumen bebidas alcohólicas, se notifica a la gente de que deben salir, se paran todas las actividades que se estaban realizando y en aforos inferiores a 500 personas tienen 30 minutos máximos para salir y en aforos superiores 45. Dice, una vez transcurrido este periodo, el personal del titular del establecimiento o de la persona organizadora del espectáculo o actividad recreativa debe pedir que salga del establecimiento el público que quede en su interior. ¿Vale? Muy bien, y más adelante también para recordar, en cuanto a las placas o rótulos normalizados a la puerta del establecimiento abierto al público de espectáculos públicos y actividades recreativas. Tal y como dice el artículo 72 del decreto, se establece el decreto en cuanto a las placas y rótulos normalizados. Los establecimientos, los espectáculos públicos y las actividades recreativas deben disponer de los rótulos o de las placas normalizadas siguientes sin perjuicio de los demás que establezca la normativa específica vigente. Bien, ¿qué deben figurar en estas placas o rótulos? Dos cosas. Por un lado, debe figurar identificación y de información, la identificación e información colocados en el exterior del local o del recinto donde se realizan, en un lugar visible para todos, próximo a la entrada principal. ¿Vale? O sea, de la identificación y la información en un lugar visibles, próximos a la entrada principal y en el exterior. Y tiene que figurar, por un lado, denominación del establecimiento, nombre del establecimiento, espectáculo o actividad recreativa, recogida en la licencia o en la autorización. Horario de apertura y de cierre y aforo autorizado, ¿vale? Nombre, horario y aforo. Tres cosas importantes. Y punto número 2, también importante. Las placas o rótulos normalizados previstos en los párrafos anteriores se redactarán, se escribirán, de acuerdo con la normativa de política lingüística. En cualquier caso, en catalán. O sea, en el caso de Cataluña deben ser al menos escritos en catalán, sin perjuicio de que el titular quiera disponer también de redactados en otras lenguas. O sea, lo puede redactar también en otras lenguas si el titular lo quiere. Y se deben confeccionar y colocar de conformidad con los criterios establecidos en el anexo 4 de este reglamento, teniendo en cuenta la normativa específica aplicable por razón de la materia. ¿Vale? Pues muy bien, hasta aquí el tema 5. Pasamos en el siguiente vídeo al tema 6.